un bloque de parafina? ¿Alguien? ¿Ninguna? Ay, sí, mande. ¿Alguien que me diga? A ver, una forma que tú hayas consultado que se hace para elaborar un bloque de parafina, obviamente con tejido. ¿No? ¿Fernando? No, doctora, no. Bueno, me quedé con lo que vimos en el video. También lo que medio leí en el libro, de que pues necesitas un molde y todo tiene que ser rápido. Tienes que colocarlo dentro de la parafina en cierto ángulo donde tú quieres los cortes histológicos. Ya que cuando lo metes en la máquina de la tocomáquina, no me acuerdo cómo se llama la que rebana. Microtomo, sí. Sí, El microtomo, lo hace de una vez y depende de la forma en la que tú hayas puesto la muestra, cómo se va a mostrar, cómo lo vas a observar. Bueno, eso es como lo que yo tengo entendido de para elaboración de un bloque, así hablando en general. Hablando en general. Kimberly. Pues también decía que ya, que después, bueno, es que esa parte no la entendí, de hecho tenía una duda, porque menciona que usted nos había dicho que no se debía congelar y menciona el corte por congelación, porque dice que la parafina activa algunas, ¿cómo decía? La inclusión activa algunas enzimas, entonces Exacto. decía que eso es lo que no me quedó claro. A ver, estamos en rutina, no tiene por qué pensar en congelación. En una rutina no congelamos. Una rutina es, yo ya Sí, deshidraté o un sea, es que tejido, usted nos dijo que no se congelaba, nos dijo que no por se eso congelaba, pero el libro lo menciona. estoy diciéndole nuevamente, estamos en un proceso de rutina. Después de un proceso de rutina, yo le comento en qué tejidos o en qué situaciones hay una modificación de la rutina y obviamente por qué lo modificamos. En una rutina no congelamos tejido, ¿sí? Doctor, Mande. en la rutina solo se coloca en una placa fría, ¿no? Para que solidifique. ¿Cómo solidifica? ¿Cómo que voy a colocar en una placa fría? ¿Qué puedo colocar? ¿Cómo es un bloque de parafina con tejido? ¿No saben? Igual el libro les dice para formar el taco. Taco no es una palabra que se utilice, ¿sí? ¿No? Pues se colocan los moldes, ¿no? Que nos había dicho. Hay un molde que tiene espacios en un estándar, miden 2 por 2 centímetros, ¿sí? Se llaman paramoles o cápsulas, ¿no, doctora? Algo así leí. ¿Mande? Que si tenían el nombre de paramoles o cápsulas, algo así leí del molde. No, nada que De ver. hecho, eso es un molde metálico, como si fuera un molde para brownies, nada más que los espacios son de aproximadamente 2 por 2 centímetros. Vamos a pensar que ese molde tiene una capacidad de 16 espacios, 16 a 20 espacios. Cuando nosotros retiramos el tejido procesado o que completó la deshidratación, el último paso es parafina. Esa parafina fluida que todavía queda en el tejido sirve para que el tejido, al colocarlo en uno de los espacios del molde, se fije en la porción profunda. Al quedar fijo, se rellena con parafina fluida toda la capacidad del molde.
Entonces, si el molde mide 2 por 2 centímetros, cuando desmoldamos todo el molde, vamos a obtener los bloques de parafina. Una de las caras que corresponde a la profunda es la que nos deja ver la cantidad de tejido que se incluyó. Cuando yo lleno o cuando yo coloco en cada espacio el tejido, relleno con parafina fundida. Obviamente, la parafina fundida necesita solidificar y adherirse firmemente al tejido. Entonces, ¿qué es lo que hago para acelerar que compacte la parafina con el tejido? Todo mi molde con varios tejidos lo pongo en una placa fría. Con lo frío, la parafina solidifica y entonces se compacta en el tejido y queda una forma cúbica de parafina que contiene tejido. Y luego lo desmoldo. O sea, ya voy a tener todos mis bloques de parafina. Es de ese bloque de parafina, por el lado donde está el tejido, se empieza a hacer el corte. No conocen el microtomo. El microtomo es un equipo que tiene un sujetador con una especie de prensa que atrapa el bloque y lo sujeta. Esa prensa tiene un deslizamiento hacia arriba y abajo. Y en la porción media está un filo de una cuchilla. Entonces, en la medida que baja y sube el bloque, va saliendo el corte de parafina. Los cortes deben ser no más gruesos de 3 o 4 micras. ¿Mande? Sí, en la facultad sí hay un microtomo. Es un microtomo antiguo, pero sí hay microtomo. Ah, ok. O sea, no lo han visualizado porque no están en el laboratorio, pero en el laboratorio de la escuela hay un microtomo que no es el más nuevo, pero que representa la actividad que yo les estoy explicando. Doctora, una pregunta. ¿Los moldes que utilizan ahí en la universidad son metales? ¿Son metálicos? Yo en realidad no creo que tengan ahí el molde, porque las laminillas que tienen ahí no son laminillas recientes, son laminillas muy antiguas. Y yo conozco a la persona que las elaboró hace mucho tiempo, pero yo no sé que tengan ahí el molde. De hecho, son moldes metálicos, pero ahorita hay de diferentes moldes. Ya ven que hasta para pastel hay moldes de gel. Sí. Entonces ahorita hay una variedad de moldes para hacer las cosas así como con una medida muy exacta. En la escuela realmente no sé si cuenten con el molde, pero en la rutina de trabajo se hace de esa manera. En forma más rudimentaria ni siquiera existe el molde como tal, lo hacen como con unas paredes metálicas y forman el molde. Pero lo más práctico cuando se tiene pues muchos tejidos que incluir es usar el molde con 20 o con 25 espacios para sacar 25 bloques de parafina. Doctora, Ahora, mande. ¿y a la hora de desmoldar se puede dañar un bloque de parafina? ¿O No se daña cuando la parafina tiene un punto de fusión. Debe ser una parafina buena. Si no es una parafina buena, no se compacta bien el tejido. Ok. Si no es buena parafina, nada más con la temperatura tienes para que cuando lo sujetas, pues inmediatamente se compacte y no puedas obtener el corte del molde de parafina. Okay. Doctora, más o menos así como están en la pantalla son los moldes, así de... Más o menos así. Ese es como un molde
Universal, Mm, ¿no? Para lo que se puede utilizar. Es un molde, no lo, bueno, sí, ándale, sí, así es. Y Así también, es. es que por ejemplo, este no sé de cuál sea, pero este se ve de que es de metal. Pero no, El primero, el más representativo es el primero que colocaste. Ese es ese. el más representativo. Como Ok. pueden ver, son espacios muy pequeños. Con una pinza en cada espacio se coloca cada tejido procesado. En cada espacio hay que poner la identificación, obviamente. ¿Sí? Ese molde que muestra ahí su compañero, como es metálico, al colocarlo en una placa fría, va a ayudar a que rápidamente la parafina se compacte, se solidifique y sujete en forma adecuada el tejido. En forma adecuada es que le da cierto soporte para cuando yo coloco el bloque de parafina en el microtomo para corte. Y como pueden ver, es muchísimo más rápido y muchísimo más práctico llenar el molde con tejidos que hacerlo de manera individual. Sobre todo cuando se tienen muchos tejidos. Sí, por ejemplo, ¿Alguna? ese era 36, este es de uno, todos son, bueno, los que estoy poniendo creo que son de metal, la verdad ¿Son de no sabría metal? decir, Son de no metal. sabría, Sí, son no de sabría metal. decir si hay de otro material que puedo encontrar por aquí cerca, Los que pero muestras son de metal, pero por ejemplo, yo conozco que son así como de un material muy, como el gel, como los que ahorita vemos para pastel, y la verdad son muy nobles porque se desmolda con mucha facilidad. Y en el de metal, o sea, ahora sí que lo tienes que golpear para que se desprendan los bloques de parafina. ujú. Pero la ventaja de usar el molde es la cantidad de bloques que sacas simultáneamente. Sí, creo que es el que facilita el trabajo, ¿no? Facilita el trabajo, sobre todo donde es mucha la cantidad de tejidos que tienes que incluir. Ujú. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por mi parte no, doctora. ¿Nadie más? ¿Qué seguiría si ya tengo mi corte? ¿Qué seguiría si ya tengo mi corte? Pues sería ponerle una platina, ¿no? Para poderlo cubrir. Una platina para poderlo cubrir. ¿Por qué tan rápido? ¿Y por qué en una platina? Se supone que lo tienes que desparafinar, ¿no? A ver, tengo mi corte. ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi corte? ¿No lo tiene que teñir? ¿O todavía no? No. Había leído que se Primero- ponía en agua tibia, ¿no? Para extenderlo, ¿no? En un portaobjetos. ¿Cómo? En un Primero no se portaobjetos. quita la parafina. A ver, ¿dónde la voy a poner primero? En un portaobjetos. Exactamente, en un portaobjetos. Y ¿Cómo lo luego voy a hacer o qué tengo que hacer al portaobjetos? lo Bueno, que dijo Jesús. sí, el corte se coloca en agua tibia para que se extienda. El corte se coloca en su totalidad en agua tibia para impedir que el corte se pliegue o se doble. ¿Sí? Sí. Bien. En agua tibia. ¿Y en dónde coloco el agua tibia? ¿Cómo se llama? Donde pongo agua tibia para poner el corte. ¿Cómo se llama? Eso sí lo desconozco, pero estoy Sí. viendo de que en un documento que tengo aquí abierto, dice baño de flotación. Es como si fuera un tipo de plato, entre comillas, que se calienta para Bueno, más que no bien te es como un pueda... sartén eléctrico Ajá. que tiene un regulador de la temperatura donde colocamos agua
El agua debe estar tibia, no caliente, no hirviendo. Y ahí vamos a colocar el corte de tejido. Eso va a permitir, así como su nombre lo indica, que el tejido flote y quede completamente extendido. Por eso se llama baño de flotación. El tejido queda únicamente en la superficie del agua y eso facilita que el tejido no se pliegue, no se doble. Ese tejido lo vamos a tratar de levantar con un portaobjetos. Pero ¿qué le podemos colocar al portaobjetos para evitar que el tejido se deslice con el agua? ¿Qué le pongo? ¿Qué hago? ¿Para que qué? Para que el tejido quede y no se caiga. El cubreobjetos, ¿no? Ahora sí. No. Para que no se caiga del agua, ¿qué le voy a poner? Estaba viendo que con un pincel, ¿no? No, sí, lo puedo levantar con un pincel o con una pinza, pero lo voy a levantar, o lo puedo levantar así, o lo puedo levantar directamente con el portaobjetos. Aquí la cuestión es qué voy a hacer para que se mantenga en el portaobjetos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé, ponerle un fijador. Un fijador, bueno, no es el nombre más exacto. ¿Qué utilizarías como fijador? Pues nuevamente la parafina, ¿no, doctora? ¿O esa ya no se usa? No. ¿Qué puedo utilizar? Lo que tengo que fijar es el tejido al portaobjetos. ¿Alguien sabe qué es lo que puedo utilizar para fijarlo, para adherirlo? Yo en el ROS por ahí vi, no sé si esté relacionado, si sea eso, doctora, mencionaba resinas acrílicas. Sí, es de eso, Resina, doctora. no. Resina, no. Nada más lo quiero para que el tejido no se deslice del portaobjetos y quede unido. Resina no es. ¿Qué es? ¿Pegamento? A ver, ¿pegamento como de cuál? ¿5,000 o cuál? A ver. Pues es que, por ejemplo, no se crea porque me va a regañar. A ver. No, pero es que, por ejemplo, existe o sea, yo sí tengo conocimiento de un pegamento, pero que es para muestras histológicas. O sea, más bien para tejido, ¿sí me entiende? A ver, dígame. Si no es, pues le digo que no y ya. No, pues sí, ¿verdad? Pues sí. A ver, ¿quién sabe? Es algo muy sencillo. No muy elaborado. Bueno, con la loca se puede utilizar. No. O sea, la verdad no sé. Bueno, dice que es sencilla, igual y Sprit, ¿no? ¿Es qué? Que es No, sencilla. no. No tan sencilla. Estamos hablando de algo orgánico, ¿verdad? Y usted me quiere echar puras cosas sintéticas, magia sintética. A ver, nadie sabe? ¿No? Creo que no, doctora. Lo que podemos utilizar que favorece la adhesión del tejido al portaobjetos es albúmina, o sea, clara de huevo. La albúmina, obviamente, es una proteína natural, ¿verdad? Y si le deslizamos un poquito de albúmina al portaobjetos, antes de que levantemos el tejido, la albúmina favorece que no se deslice y que no se resbale el tejido, sino que el tejido se quede adherido al portaobjetos. Uno puede ser albúmina natural, porque la albúmina es una proteína viscosa. Y cuando se seca la clara de huevo, vea que queda así como si hubiera sido un pegamento fino. Bueno, puede ser la albúmina y puede ser la grenetina natural. También con la grenetina natural, la gelatina,
se puede utilizar para adherir el tejido. Bien, ya cortamos el tejido y ya lo tenemos adherido al portaobjetos. Pero, ¿qué paso sigue? ¿Qué es lo que puedo hacer enseguida de eso? Pues se tiene que desparafinizar Desparafinar. ¿Y cómo lo voy a desparafinar? con gileno. Con gileno. A ver, ¿con qué más lo puedo, o cómo, de otra manera, en que pueda desparafinar? ¿Cómo? No lo ¿Con hago con calor? gileno. ¿Mande? Con calor. Con calor. ¿De cuánto o cómo? No, no sé, doctora. A ver, pues de calor. ¿Y de calor cómo? Pues es que, Depende. o sea, yo me imagino que si fundimos la parafina para poder colocar la muestra, igual y la podemos fundir para poder extraerla, ¿no? O nada que ver. Exactamente. Cuando ya tengo mis laminillas todas preparadas, puedo meterlas por ahí de 1 a 3 minutos en una estufa de laboratorio. Al meterlas a la estufa de laboratorio, la parafina va a descender porque las laminillas se colocan en sentido vertical, o sea, acostaditas todas, ¿sí? O paradas según la rejilla que esté usando. Pueden ser todas paradas o todas acostadas. Cuando yo las coloco en la estufa de laboratorio, toda la parafina que rodeaba el tejido se va a derretir y ya me queda completamente el tejido libre de parafina. Si yo no hago ese paso, la parafina va a actuar como una barrera impermeable y no permite que el colorante penetre al tejido, entonces no se va a teñir uniforme. Entonces, le retiro la parafina, metiendo todas las laminillas a que escurran la parafina derretida o fluida por un tiempo entre 1 a 3 minutos. Y ya salen las laminillas únicamente con el tejido. Ahí está. ¿Y como cuántos grados está la estufa? ¿La estufa? La estufa puede estar a 40, 45 grados. La cosa es de que es de entrada por salida, no es de que lo deje ahí media hora ni 20 minutos. No lo puede dejar ahí. ¿Qué va a pasar? Si usted lo deja mucho tiempo, se va a caer todo el tejido y entonces vámonos al principio. A preparar otra vez todas las laminillas. Entonces es nada más llegar, que se caiga la parafina y inmediatamente que ya quedó limpia, ya puedo teñir. Porque ya quité la barrera principal, que es la parafina, para que penetren en forma adecuada los colorantes. Y entonces vamos al paso o al método de rutina para todos los tejidos. Y es el método inicial, que es con hematoxilina y eosina. Que sería la tinción, ¿no? Ese es el método de tinción. Doctora, antes de que pasemos a eso, yo me quedé con la duda de mi compañero, no sé si fue Alex, porque el libro sí menciona que, ¿cómo se llama? Que se puede desparafinar con un tratamiento con sileno y pasando la muestra para rehidratarla de un alcohol decreciente, creo. Lo ideal no es el gileno porque el gileno es solvente y también corre el riesgo de que se caiga el tejido. El gilol deshace todo. Entonces, con el gilol puede tumbar todo el tejido de la laminilla. Con el calor, además de que limpia la laminilla de residuo de parafina, el calor favorece la captación del colorante por el tejido. Y es más económica y no es tóxica.
Disculpe, doctora, también me quedé con otra duda. Digo, no es un procedimiento de rutina, pero el libro lo menciona así por encimita, que habla sobre el corte por congelación. Y Por eso, mencionaba, por sí, eso, primero estamos en rutina, ajá, luego siguen pasos que se hacen para obtener otro tipo de corte. ¿Sí? ok, gracias. A ver. Vamos a teñir con hematoxilina y iosina porque ya tenemos una rutina de laminillas para tinción. La técnica de hematoxilina y iosina es un método de tinción de contraste. Por eso lo que vemos en las laminillas son citoplasmas rosados y núcleos morados o azules. ¿Verdad? Bien. El primer paso en la tinción es alcohol. En la medida en que colocamos las laminillas del alcohol, recuerde que el limpiador de vidrio más bueno es el que contiene alcohol. Entonces, si hubiera quedado algún residuo de parafina en las laminillas, con el alcohol se va a limpiar, o sea, el vidrio del portaobjetos queda muy limpio y el tejido queda más deshidratado porque el primer alcohol lo ponemos de 96 grados. O sea, se deshidrata más el tejido y se limpia perfectamente el vidrio del portaobjetos. Bueno, ya limpiamos, ya lo colocamos en alcohol. Vamos a decir que 3 minutos y alcohol de 96. Enjuagamos en agua corriente. Esto es sacar la rejilla y enjuagar. Enjuagar en agua corriente. Enjuagamos y todas las laminillas las vamos a poner en el primer colorante, que es la hematoxilina. La hematoxilina es básica. Y en las hematoxilinas varía el tiempo que podemos requerir que los tejidos permanezcan en ese colorante. Esto depende de la calidad de la hematoxilina. Cuando la hematoxilina es muy buena, 1 minuto basta en ese colorante. Cuando la hematoxilina no es de buena calidad, a lo mejor las tenemos que dejar media hora. ¿Cuál era el colorante principal, doctora? Hematoxilina es el primer Gracias. colorante y es básico. Doctora, ¿y cómo podemos saber si nuestra hematoxilina es muy buena o muy mala? Bueno, eso obviamente eso requiere práctica y experiencia. Claro que también si está muy barata ya podemos saber que no es buena. Si es muy barata yo ya sé que no es buena. Okay. Si no tiene si la veo yo en un recipiente y la hematoxilina es café, quiere decir que está oxidada, o sea, no me va a teñir morado, me va a teñir café. Y me va a teñir café porque está oxidada. O sea, no es bueno. Si costó 100 pesos, pues no es buena. Si la vio café, no es buena. Si tengo las laminillas 1 minuto y parece que no les puse nada de tiempo, pues no es buena, ¿verdad? O sea, hay varias cosas que en la práctica me van diciendo qué tan bueno o qué tan buena calidad tiene lo que estoy utilizando. Bueno, pero vamos a pensar que en el proceso tenemos una parafina de buena calidad y entonces yo coloco las laminillas únicamente 1 minuto. Después de 1 minuto, saco todas las laminillas, toda la rejilla y las enjuago en agua corriente. ¿Para qué las enjuago? Para quitar cualquier residuo de colorante. Algunos de los reactivos o de los colorantes se precipitan y hacen algunos grumos.
Por eso es importante agitar la rejilla donde tengo las laminillas, ¿sí? Agitarla, y entonces ya que la enjuagué en agua corriente, ¿sí? Las mando al segundo colorante, que es la eosina. La eosina es un colorante ácido. Usamos generalmente, hay eosina acuosa y eosina alcohólica. La más conveniente de utilizar es la alcohólica. La eosina, como es ácida y es fácilmente penetrante, las laminillas las dejamos únicamente medio minuto y las sacamos de la eosina. Después de esa eosina siguen 3 baños de alcohol de 96. Por eso es más conveniente utilizar eosina alcohólica. ¿Por qué? Porque se continúa con baños de alcohol de 96. 3 baños. Después de la eosina ya no utilizamos agua para enjuagar, porque tenemos eosina alcohólica y el siguiente paso es alcohol y el siguiente paso es alcohol y el siguiente paso es alcohol, ¿verdad? Después de estos 3 alcoholes de 96 tengo 3 alcoholes absolutos. Entonces se da un baño, después de los 3 baños al 96, otro baño con 3 alcoholes absolutos. Siguen 3 baños de alcohol absoluto, o sea, 3 recipientes con alcohol absoluto. Después de que van esos 3 baños de alcohol absoluto, puedo dejar que la deshidratación del alcohol seque las laminillas. Que se seque un poquito. Ahí sí que no escurra mucho alcohol, que se sequen un poquito, porque el siguiente paso que sigue es gileno. ¿Qué tanto tiempo dejamos entre cada alcohol? Entre cada alcohol es de uno al otro, es meter, agitar, cambiar, meter, agitar, cambiar. O sea, es rápido. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Sí. Nada más cuando estamos en el último alcohol, ahí sí escurrimos y ahí hacemos un espacio, pero no muy largo, o sea, un espacio de 3 a 5 minutos. Y Gracias. el paso que sigue es gileno. Son 2 gilenos. Bueno, ya teñimos la laminilla, ya obtuvimos el contraste. ¿Qué sigue? Doctora, yo tengo una duda. Dime. Todos esos, los 6 baños de alcohol, ¿para qué fueron? ¿Para terminar de qué? Se sigue deshidratando el tejido. Ok. Muy bien, gracias. Y aparte el alcohol obviamente va limpiando cualquier impureza. Bien, ya terminé de teñir. Ya tengo la laminilla teñida. Doctora, ¿los 2 gilenos para qué eran? Disculpen. Es el aclarante. Ah, ok. Entonces ya tenemos las laminillas teñidas, limpias y aclaradas, ¿verdad? ¿Ahora qué sigue?
Ya tienen su laminilla. ¿Qué sigue? Se coloca en un portaobjeto, ¿no? ¿Cómo? Se coloca en un portaobjetos para proteger el A preparado. ver. Yo ya tengo mis cortes en portaobjeto. ¿Qué sigue? O sea, sería cubrirlo con un cubreobjetos. Cubrirlo con un cubreobjetos. Pero antes de cubrirlo, ¿qué tengo que hacer? Se agrega una gota de medio de montaje transparente. Se agrega un medio de montaje. Y ahí sí es donde puedo usar la resina sintética. La resina sintética debe tener un punto o un índice de refracción adecuado. ¿Por qué? Porque después va a interferir al momento de observar el microscopio. Puede interferir en el momento de la observación y porque no se debe perder el mismo plano. Si se fija, en una laminilla van capitas muy delgadas de varias cosas, ¿verdad? O sea, en la misma preparación les hace varios niveles. Entonces, cuando yo utilizo una resina adecuada, con un buen índice de refracción, no veo desnivelado, por decirle, sino lo veo uniforme, parejo. Y por eso utilizamos resina sintética. La resina sintética a veces la diluyen con gileno. Porque es... Sí, pero ¿qué es gileno? Gileno es un solvente que se usa en tejidos. Okay. Gileno, ¿sí? Sí. Y el efecto en tejidos es que es aclarante. Bien. Le colocamos una gota de resina a la laminilla, una sola gota, no un chorro. Y luego ya encima le podemos colocar ¿el qué? El cubre objetos. ¿Qué sigue? Bueno, evitar que esté bien, bueno, o sea, asegurarnos que está bien montada y que no haya burbujas. Bueno, ya estamos hablando de que lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es lo que sigue? Porque ya le puse la resina y ya le puse el cubre objetos. Pues ya había leído que se dejaba seca, ¿no? O sea, se dejaba secar hasta que estuviera totalmente seca. Se deja a secar, se pone a secar y esto puede ser en la estufa de laboratorio. ¿Verdad? Sí, la había leído que es bueno, en especial en el bálsamo de Canadá era de 2 a 3 horas. El 2 tiempo a de 3 secado. horas. Ajá. Ahí mucho depende de la calidad de la resina que le puse. Si la resina está muy líquida, necesita mucho tiempo de secado. Si no es tan líquida, el tiempo de secado es menor. Pongo a secar la laminilla y ya la tengo seca. ¿Qué sigue? Ya pasamos al microscopio, ¿no, doctora? Al microscopio. ¿Cómo se le llama eso? Ya la laminilla está terminada. ¿Qué sigue? Pues observación, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice eso? ¿Microscopía? A la microscopía. No, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? ¿Análisis? No, ¿cómo se le dice? Ahí viene en el libro. ¿No? Pues observación o micrografía. No. No, pues yo puedo observar que ya está terminada la laminilla. Eso ya. O sea, ya lo vi que cumplió todos sus pasos, que ya tengo mi laminilla lista. ¿Para qué?
Para estudiarla, observarla, estudiarla. ¿Y con cuál es el término adecuado? ¿La vamos a montar en el microscopio? La colocamos en el microscopio, pero ¿para qué la coloco en el microscopio? Para analizarla. ¿Enfocarla? La tengo que enfocar también. Para llevar a cabo un análisis microscópico, ¿no? Sí, pero eso se llama interpretación. Y ahí viene en su libro. Y en la interpretación tendríamos que valorar varias cosas de quien la interpreta, ¿sí? O sea, hablamos de una laminilla bien preparada, pero luego viene la parte de la interpretación. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿qué me pondría yo a ver en ustedes? O sea, yo le digo, aquí está esta laminilla, póngala en el microscopio. O sea, usted es quien va a interpretar la laminilla. Así, a su nivel, ¿qué debería usted saber en forma general? La forma, si están muy separados. Las células. Bueno, pues Las... el corte histológico es... Deberíamos tener un conocimiento general de cómo es, ¿no, doctora? Para al verlo y saber distinguir lo que estamos viendo, ¿no? Las estructuras que se podrían ver en ese corte. O cascaroleta. ¿Un qué? ¿Un qué? A ver, ¿qué sería bueno evaluar si ustedes son el observador? Ustedes. Pues para empezar, saber qué tipo de tejido es, ¿no? Bueno, saber qué tipo de tejido es. ¿Qué más? ¿Cómo me voy yo a dar cuenta si usted sabe qué tejido es? Conociendo las funciones que se usaron, ¿no? Por la forma y el tamaño de las células. No, ¿yo cómo voy a saber que usted sabe? A ver, ¿cómo cree que yo me voy a dar cuenta? Porque le voy a hacer una descripción del tejido. Me va a hacer una descripción del tejido. Bueno, sería más que nada como un tipo de reporte, ¿no? De qué es, cómo se hizo, qué epitelio sea, qué corte histológico, etcétera. O sea, se le daría una descripción completa de esa laminilla. O sea, una descripción es lo que yo esperaría que usted supiera. Obviamente, yo entendería si usted tiene el marco teórico para hablarme de una laminilla. ¿Verdad? ¿Por qué lo detectaría fácilmente? Pues por la forma en que usted hable, por cómo, qué vocabulario usa, qué palabras emplea, cómo describe la laminilla, qué tanto tiempo se queda usted viendo en el microscopio, cómo se sienta, cómo se acomoda en el microscopio, ¿sí? O sea, cuando yo lo veo en ustedes como estudiantes, yo puedo evaluar un conocimiento general, no exacto, sobre todo si es el primer contacto, ¿con qué? Con el microscopio y con lo que puede ver a través del microscopio, ¿verdad? Entonces yo voy a evaluar cosas muy generales, no necesariamente la exactitud de que usted lo haga, pero sí en qué se basa para hacerlo. Si yo le dije, vamos a ver tal tejido, yo inmediatamente voy a detectar si usted leyó el tejido y trata de verlo en la laminilla, o si no lo leyó y no sabe llevar lo que lee, teóricamente hablando, a verlo en el microscopio. Eso yo sí lo puedo saber. ¿Sí? Entonces, la experiencia o el primer contacto con alguien que no ha visto, que no sabe interpretar, tiene que respaldarse ¿con qué?
con una parte teórica para sacarle un real provecho. Ahora, yo les pregunto la contraparte a ustedes. ¿Qué evaluarían en mí si la que va a ver la laminilla soy yo? A ver. Pues más bien sería como aprender, ¿no? O sea, verlo con la manera en que lo hace y repetirlo, ¿no? Bueno, repetirlo. Pero ¿qué es que lo primero que usted va a detectar cuando yo veo la laminilla, a diferencia suya, ¿qué va a detectar? Rápidamente. Que luego lo va a ver mejor tiempo. ¿Cómo? Usted lo va a poder detectar de una mejor manera, más rápido, más eficaz, y puede dar varios términos, cómo se hizo, de dónde lo obtuvieron, etcétera, ¿no? O sea, usted ya va a dar una descripción no general, sino ya más compleja del bueno, de la De muestra. lo que estemos viendo. Así Así es. O sea, ¿en qué radica eso? Bueno, pues en que yo tengo mayor conocimiento y por lo tanto mayor criterio para emplear lo que yo sé teóricamente cuando yo lo veo al microscopio. Eso sirve también para que yo lo haga con relativa facilidad y a un tiempo muy corto, ¿sí? Yo pueda detallar algo en una laminilla y además que lo haga con relativa sencillez, ¿verdad? ¿Por qué? Por la mayor experiencia y también el mayor conocimiento. Aparte con mayor seguridad, ¿no? Supongo. Sí, con todo, obviamente con mucha seguridad y obviamente con la palabra que médicamente aplica, describir una laminilla. O sea, tal vez usted no lo conoce porque lo está aprendiendo, pero cuando lo vea en mí, como yo lo hago, inmediatamente va a entender que el vocabulario, que el término que yo utilice es el que se utiliza en el área médica. ¿Sí? Entonces, una cosa es cuando uno evalúa a alguien que tiene poca experiencia y una cosa muy diferente es cuando ya hay experiencia, conocimiento y obviamente todo es más fluido, ¿sí? En pocas palabras sería como usted sí sabe y nosotros no. Juzgar a Dios. No, o sea, lo que usted tiene que aprender. Exactamente. Lo que usted tiene que tratar, que hacer el intento de aprender, fíjese bien, ¿sí? No es para ver quién puede más o quién puede menos, no. Usted debe quedarse con la mejor parte, ¿sí? Yo puedo entender que no lo sepa, sí, sí lo entiendo, pero tiene que tratar de hacer su mejor intento y quedarse con una buena parte, ¿no? Esa es parte de qué, del aprendizaje que le pueda enseñar, comparar una situación. Usted va a decir una cosa de una laminilla a su buen entender y yo se la voy a explicar con un fundamento. ¿Con qué se va a quedar? Pues con el fundamento, ¿verdad? Y le sirve para usted bueno, o sea, cómo se interpreta en forma adecuada si usted está hablando médicamente y qué es lo que no debe decir porque no es lenguaje médico o vocabulario médico, ¿verdad? Bien, ¿algún comentario? Doctora, también podemos saber, ¿cómo se llama? ¿De qué estructura se trata por medio de la tinción, no? ¿O no? Porque, por ejemplo... No, la tinción es algo para resaltar y detallar algo, pero no nos va a decir es esto, la tinción no nos avisa qué es. Pero, por ejemplo, cuando usamos orceína para las fibras elásticas, entonces sabemos que estamos viendo un tejido de fibra elástica. ¿O eso ya es totalmente diferente? No, es otra cosa. Mire, ahorita todavía estamos en rutina. Okay. En nuestra clase que sigue, fíjese bien lo que vamos a ver. Vamos a ver los defectos de este proceso de rutina y las modificaciones del proceso. ¿Sí? Primero, vamos a ver o a detenernos en lo que puede causar errores de proceso, ¿sí?
Sí, como ponerle de más alcohol o hacerlo varias veces. Ajá, varios detalles que van a modificar el resultado del proceso. Y luego, ¿qué es en la rutina? Diferentes formas de hacerlo. Entonces, consulte qué es un estudio transoperator. ¿Un estudio qué, perdón? Transoperatorio. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, fíjese bien lo que vamos a ver. Errores en lo que ya describimos. Modificaciones que podemos hacer. ¿Sí? ¿Y qué es un estudio transoperatorio? ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Algún comentario? No, por mi parte, creo que no, doctora. ¿Ninguno, jóvenes? No, doctora, muchas No, gracias. doctora. Gracias. ¿No? Gracias. ¿Alguna pregunta? No, quedó claro, creo. Bueno, entonces consulten eso y nos ponemos de acuerdo para nuestra próxima clase. Ok. Doctora, está bien. Doctora, nada más algo rápido, algo rápido. Gracias. Qué rápido, a ver. Usted había dicho que la evaluación se iba a hacer la siguiente semana. Entonces Sí, yo sería creo que va a ser el... después de esta clase que dice. Todavía no terminamos el capítulo. Terminando el capítulo, vamos a tener individual una videollamada y yo le voy a hacer 5 preguntas de los primeros 2 capítulos. Ok, sí, está bien. ¿Sí? Gracias. Sí, Sí, gracias. Ándele pues. Tenga un bonito fin de semana. Gracias, Nos doctora. vemos, Gracias, jóvenes. doctora. Que tenga buen día. Gracias, doctora. Hasta luego.